Dios les bendiga. En esta hora queremos compartir el mensaje de la palabra de Dios, el bautismo según la palabra de Dios. De esa manera se titula y pues vamos a leer ahí en Mateo capítulo 13 para que vaya abriendo su Biblia. Mateo 13, versículo 13 al 17. Y vamos a ver esa importancia del bautismo según lo muestra la palabra de Dios. De esta manera lo vamos a ver mediante cada acción y cada palabra del Señor Jesucristo, según, ¿verdad?, lo que indica aquí en Mateo 13, versículo 13. Me sigue con su vista, dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros en el Evangelio de Mateo 13 que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Pero antes de analizar este pasaje del bautismo de Cristo Jesús, vamos a ver un punto muy importante. En primer lugar, este punto es: el bautismo debe ser como Dios manda en su palabra y no por tradición. Y lo vamos a ver a la luz de la misma palabra del Señor. ¿Por qué vamos a ver este punto? Que el bautismo debe ser como manda Dios en su palabra y no como lo dicen las tradiciones. Porque hay muchas doctrinas o enseñanzas en el mundo entero acerca del bautismo y son diferentes unas de otras. Es muy importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios y no lo hagamos por tradición, como otros así lo enseñan. Hagamos conciencia que el bautismo debe ser según lo que dice la palabra de Dios. Las costumbres o tradiciones del hombre, si son contrarias a la palabra de Dios, no le agradan a Dios. Esas tradiciones no le agradan a Dios, y por lo tanto ese bautismo conforme a esas tradiciones no son del agrado del Señor. Fíjese, vamos a ver en Colosenses 2, no pierda Mateo 13 porque en un momento vamos a regresar ahí en Mateo 13. Pero en Colosenses 2:8 dice es de esta manera acerca de las tradiciones: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese nada más, habla acerca de las tradiciones de los hombres que no deben engañarlo a usted, a mí, a todos nosotros, no nos deben engañar. Esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, que no son según Cristo. Ahora vamos a ver qué dice Cristo Jesús a los escribas y a los fariseos
ancianos de los judíos. Mateo 15:3. Fíjese nada más las mismas palabras de Cristo Jesús lo que nos dice. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En otras palabras, hay tradiciones que quebrantan el mandamiento o la palabra de Dios. Y es Cristo Jesús quien está hablando en Mateo 15:3. Así que las tradiciones que quebrantan la palabra de Dios no le agrada a Dios. No es del agrado de Dios una tradición contraria a la palabra de Dios. Así que tome nota, porque el bautismo no debe ser conforme a tradiciones contrarias a la palabra de Dios, porque entonces a Dios no le agrada. Eso no es del agrado de Dios. Con esto debemos nosotros estar conscientes que nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios y no por las tradiciones. Porque muchos dicen que esa es la tradición que me enseñaron mis padres. En lo personal, yo he platicado con muchas personas y dicen que ellos no van a cambiar la tradición que les enseñaron sus padres. ¿Y quién se la enseñó a sus padres? Los padres de ellos. Y así sucesivamente por muchas generaciones llevan esa tradición y no se quieren despojar de la tradición que vienen por generaciones. Pero usted, ¿quiere agradar a Dios o quiere que Dios esté desagradándose de lo que usted está haciendo? Tómelo en cuenta, porque Dios se lo está diciendo con su palabra. Déjeme decirle que en la palabra de Dios, en lo personal, yo me di cuenta que mis padres, mis abuelos y otras generaciones más atrás estaban equivocados, porque ignoraban la verdad de Dios. Al momento que comienzo yo a leer la palabra de Dios, me di cuenta que estaban equivocados en muchas cosas, por lo tanto, yo debería despojarme de esas tradiciones, de esas costumbres que mis padres y los padres de ellos, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos estuvieron equivocados también. Pero ahora, gracias a Dios, por su misericordia, que podemos entender que estábamos nosotros equivocados y pudimos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Porque el hacer algo que a Dios no le agrada se convierte en pecado. Así que podemos estar siguiendo tradiciones y son pecados, porque a Dios no le agrada eso. Y se puede convertir en pecado aun cuando lo hacemos inconscientemente, pero pecado es pecado. Así que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y por lo que hicieron también nuestros padres. También debemos pedir perdón. Así que ahora, en el nombre del Señor, le animo a que usted, ¿verdad?, ponga atención en cuanto al bautismo. ¿Cómo debe ser el bautismo? Y no debe ser por medio de las tradiciones que le fueron enseñadas. Si son contrarias a la palabra de Dios, despójese de eso. Y en un momento vamos a entrar a ver cómo es que el Señor Jesucristo fue bautizado y por qué se bautizó Él. El segundo punto que vamos a ver es que vamos a ver de qué edad se bautizó el Señor Jesús. Porque esto nos va a sacar de algunas situaciones que son enseñadas también y no van con la palabra de Dios.
Pero aquí vamos a ver en Lucas capítulo 3. Siga manteniendo Mateo 13, pero en este momento vamos a ver Lucas 3, 21 al 23. Y vamos a ver de qué edad era Cristo Jesús cuando él se bautizó. Dice así, Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, note usted lo que dice ahí en el 23, al comenzar su ministerio era como de 30 años. Note usted que Cristo Jesús, cuando él se bautizó, era como de 30 años, porque al momento que él se bautiza, inmediatamente comienza el ministerio, Cristo Jesús, de predicar el reino de los cielos después de haber sido bautizado. Entonces él se bautizó a los 30 años de edad. Y dice, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y ahí puede ver usted el resto de la genealogía de Cristo Jesús, humanamente hablando. Pero aquí vemos nosotros que él era de edad de 30 años. Él llegó por sí mismo con Juan el Bautista para ser bautizado. Note usted que en los evangelios usted no va a ver que lo llevó su mamá, ni lo llevó su padre José, humanamente hablando. No lo llevó ninguno de los padres. Él tomó la decisión de bautizarse él. Ahí tomó la decisión y él tenía 30 años, edad suficiente para tomar una decisión de bautizarse. De esta manera, nos muestra que la tradición de bautizar a los niños es contraria a la palabra de Dios. Por eso le decía, vamos a ver de qué edad se bautizó Cristo Jesús. Ya era una edad adulta, él tomó la decisión por sí mismo, no era un niño, no era un bebé para que lo llevaran sus padres. Él fue con Juan el Bautista y le dice, vengo para que me bautices. Así que la tradición de que tenemos que bautizar los niños no es verdad. Eso es contraria a la palabra de Dios. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que nosotros debemos poner atención. El Señor Jesús solamente fue presentado ante el Padre cuando él era un bebé. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 2. Vamos a ver ahí en Lucas 2, 21 al 24. Dice esto: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, tenía 8 días de nacido cuando tenía que ser circuncidado el niño. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, note usted, los días de la purificación, si nosotros buscamos esto, eso está en la ley de Moisés. La mujer cuando tenía un varoncito, tenía que esperar 40 días después de que daba luz al niño varón para purificarse
y así iba y lo presentaba delante de Dios. Así que eso se está refiriendo en el versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí a los 40 días llevaron al niño, al Señor Jesucristo, para presentarlo delante del Padre. Dice en el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Eso fue lo que entregaron como ofrenda para presentar a aquel bebé santo, hijo de Dios. Así que el Señor Jesús, aquí vemos nosotros, no fue bautizado de bebé, fue presentado. La palabra de Dios muestra que los niños deben ser presentados delante de Dios para que sean bendecidos, no bautizados, sino solamente presentados. Esa es una costumbre conforme a la ley que Dios le dio a Moisés para todo Israel. Ahora, según la enseñanza, ¿verdad? De bautizar los niños, bueno, aquí vemos que eso no es correcto, pero la enseñanza de presentar a los niños, eso es lo que a Dios le agrada. Vemos nosotros que los niños sí fueron presentados delante del Señor Jesucristo. Vemos nosotros en Lucas capítulo 18, versículo 16, cuando le presentaban los niños a Jesús, los apóstoles y los discípulos, otras personas, no querían que acercaran a los niños al Señor Jesucristo, y él dice, no le impidáis a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños merecen el reino de los cielos porque Cristo Jesús dice es de ellos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son inocentes, no saben lo que es bueno, no saben lo que es malo, y dice Cristo Jesús, ellos tienen derecho al reino de los cielos. Así que la enseñanza de bautizar a los niños, según se ha enseñado, ¿verdad?, en doctrinas del que bautizan a los niños, es para que vayan al cielo si llegan a morir. Cristo Jesús dice, los niños tienen derecho al reino de los cielos. Así que Cristo Jesús se los está dando. No es necesario que un niño sea bautizado. Así que la Biblia no aprueba el bautismo de los niños. La persona tiene que ser adulta y tomar la decisión por sí mismo de ir y ser bautizado. Así que el tercer punto que vamos a ver es que el Señor Jesús se bautizó por obediencia al Padre. Él se bautizó por obediencia al Padre. No fue para ser salvo, porque Él es el Salvador. Así que ahí es donde vamos a regresar nosotros a Mateo 13. El bautismo, aquí en Mateo 13 lo vamos a ver que es por obediencia al Padre Celestial. No es para ser salvos. Un ejemplo que nosotros podemos ver en los evangelios es que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, a un lado estaba un ladrón y al otro lado estaba otro ladrón, malhechores, dice ahí en los evangelios. Pero uno de ellos creyó en Cristo Jesús y le dijo, Señor,
Cuando vengas en tu reino, le está hablando de que Él es el rey de un reino más allá de la muerte, porque Él sabía que ahí iba a morir Cristo Jesús. Le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cristo Jesús le dice estas palabras como respuesta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense nada más. Cristo Jesús le da como promesa la salvación y la vida eterna a ese malhechor, porque creyó en él y lo confesó como el rey de un reino celestial. Y ahí es donde el Señor le da la promesa de la vida eterna. No, ese hombre no alcanzó a bajar de la cruz y bautizarse. No fue bautizado en las aguas bautismales, pero sí fue salvo. Así que él no se bautizó, pero sí fue salvo. Entonces el bautismo literal no es para salvación, es por obediencia. Ese es un ejemplo de un hombre que no fue bautizado en las aguas bautismales. Y vamos a continuar aquí viendo que Cristo Jesús aquí es nuestro mejor ejemplo y dice ahí en Mateo 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, note usted, Juan se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando el Señor Jesús llegó con Juan para ser bautizado, según el versículo 14, Juan se estaba oponiendo. Y dijo, no, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús en el versículo 15 le dice, Juan, nos conviene a ti y a mí que cumplamos. ¿Quién? Tú y yo, Juan. Necesitamos cumplir toda justicia. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Bueno, la justicia está hablando de la justicia del Padre Celestial. Está hablando que debemos cumplir con la voluntad del Padre Celestial. La justicia de Dios es la voluntad de Dios mismo. Así que Cristo Jesús está diciendo, nosotros debemos cumplir con la voluntad del Padre. Así que eso es lo que estaba mencionando Cristo Jesús. Pero ahora Jesús, ahí podemos ver que Él estaba bautizándose para cumplir con la voluntad del Padre. Yo quiero cumplir con la voluntad de mi Padre, Juan. Así que tú también debes cumplir con la voluntad de mi Padre Celestial. Ahora, veamos qué es lo que sucede cuando Cristo Jesús se bautiza. Versículos 16 y 17. Dice ahí, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Fíjense nada más, una vez que ya estaba él actuando en obediencia delante del Padre, al momento que él sube del agua, se ve al Espíritu de Dios que desciende, baja en forma de una paloma que venía sobre él, se para sobre él. Pero también se escucha una voz, dice en el versículo 17, que venía de los cielos y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver algo muy importante en estos dos versículos. El Espíritu Santo estaba presente.
según el versículo 16, el Espíritu Santo estaba presente en forma de paloma. Tomó forma de paloma. El Espíritu Santo es real. Muchos dicen que es una fuerza. El Espíritu Santo es real. Y se presentó en la mansedumbre de una paloma. 2. El Padre habla en el momento que Cristo Jesús sale de las aguas bautismales. Habla. Audiblemente fue escuchada la voz del Padre y dice unas palabras muy especiales. Y dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Yo me complazco en mi Hijo amado. Por lo tanto, Cristo Jesús estaba obedeciendo al Padre en ser bautizado, y el Padre dice: mi Hijo me complace. Él está obedeciéndome. Pero nosotros, para poder entender un poco más lo que estaba haciendo Cristo Jesús, vamos a ver lo siguiente, el siguiente punto. ¿Qué era? ¿En qué le estaba obedeciendo Cristo Jesús? Al Padre. ¿Por qué el Padre se estaba agradando de lo que estaba haciendo Cristo Jesús? Así que el cuarto punto que vamos a ver aquí es qué simboliza el bautismo. ¿Qué es lo que simboliza ese bautismo? ¿Por qué el Padre se agradó tanto de Cristo Jesús? Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, note usted lo que sucede cuando nos bautizamos en Cristo Jesús? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Nos aclara un poco más esto que acabamos de leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note usted esto. Si la paga del pecado es muerte, aquí nosotros declaramos con el bautismo que ya morimos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Fíjese nada más. Nosotros, al bautizarnos, estamos declarando: yo muero con Cristo. Pero en el momento que nos bautizamos, al sumergirnos en el agua, también estamos diciendo: y soy sepultado juntamente con Cristo. Nos sumergimos en el agua porque estamos declarando: muero con Cristo y me sepulto con Cristo. Pero al momento que salimos del agua, pero también resucito con Cristo. ¿Se fija lo que simboliza el bautismo? Muero con Cristo, soy sepultado con Cristo, pero también resucito con Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser bautizados, le estamos diciendo a Cristo Jesús y al Padre Celestial y al Espíritu Santo: yo muero
juntamente con Cristo y soy sepultado juntamente con Cristo, pero también soy resucitado a una vida nueva juntamente con Cristo. El bautismo no es un juego. El bautismo no es remojarse. El bautismo es una declaración y tenemos que entenderlo aquí y creerlo aquí en el corazón y decírselo con todo nuestro corazón al Padre Celestial. Eso es lo que simboliza el bautismo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que debemos nosotros dejar atrás al momento que nos bautizamos. Por eso le digo que no es un juego el bautismo, es una verdad, es una declaración. Por eso, cuando nosotros nos vamos a bautizar, lo tenemos que hacer con todo el entendimiento y con toda la entrega delante de Dios. Por eso los niños no deben ser bautizados, porque ellos no saben lo que significa el bautismo. Solamente son presentados delante de Dios para que los bendiga. Cristo Jesús los tomaba a los niños y los bendecía. Pero de adulto fue como él fue bautizado. Romanos 6, ahí continuamos en el versículo 5 al 7. Fíjese lo que queda o debe quedar atrás cuando nosotros somos bautizados. Resucitamos a una vida nueva. Ya no debemos vivir la vida anterior. Dice ahí en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, nosotros ya morimos con Cristo, ya fuimos sepultados juntamente con Cristo, pero también resucitamos juntamente con Cristo. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. También, juntamente con Él en la resurrección, vamos a ser levantados. Dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nosotros debemos decir, Señor, crucifico juntamente contigo toda mi carne pecaminosa, mis deseos, mis pensamientos, mis odios, mis rencores, mis resentimientos, lo pongo juntamente contigo en la cruz del Calvario. Muero contigo en todo eso. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hay algo muy importante que quiero explicarle aquí. Precisamente, si usted quiere vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, debe renunciar a todos los deseos pecaminosos, ponerlos en las manos del Señor Jesucristo. Pídale, Señor, yo renuncio a estos pensamientos, a estas palabras, a estas actitudes, a estos resentimientos, a este odio, a este rencor, a todo lo que le estorbe. Si a usted le hicieron daño cuando era niño, cuando era niña, usted perdone, usted despójese de todo eso y dígale al Señor, Señor, yo lo he hecho sobre ti. Dice Cristo Jesús que todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, yo los voy a hacer descansar. Descanse en el Señor. Pero sabe una cosa, que cuando usted se despoja de todo eso y usted es sepultado juntamente con Cristo y usted resucita, usted ya no es la misma persona.
ya no es la misma persona. Todas las deudas que usted tenía, como usted ya murió en Cristo Jesús y resucitó en Cristo Jesús, las deudas espirituales que tenía usted se terminaron. Dígame usted, ¿qué banco le va a ir a cobrar a una persona que ya murió? ¿Qué banco? ¿Qué acreedor le va a cobrar a una persona que ya murió? Nadie puede irle a cobrar a una persona que ya murió. Cuando usted muere en Cristo Jesús espiritualmente, cuando usted resucita espiritualmente en Cristo Jesús, la deuda que Satanás le estaba cobrando a usted ya no se la puede cobrar porque usted ya murió en Cristo Jesús y Cristo Jesús le dio vida y usted es una persona nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya se terminaron, todo es hecho nuevo. Eso es lo que hace Cristo Jesús cuando usted decidió morir y ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo en una vida nueva. Así que el bautismo, eso es lo que significa. Usted está haciendo esa declaración delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo. Muy importante. Por eso es que lo tiene que hacer con todo el entendimiento y con todo su corazón. Así que, por lo tanto, cuando el Señor Jesús estaba complaciendo al Padre, note usted, ¿por qué teníamos que entender eso que dice ahí en Romanos 6? Cuando Cristo Jesús, Él estaba tomando la decisión de bautizarse, no era para ser salvo. Él es el Salvador. Pero Él estaba diciendo: Padre, yo voy a morir por ellos. Voy a ser sepultado en el lugar de ellos. Porque yo voy a resucitar, dice Cristo Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo de mí, porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Cristo Jesús, lo que Él estaba declarando delante del Padre es: yo voy a morir en el lugar de ellos, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar para resucitarlos a ellos. Por eso el Padre dijo: yo me complazco en mi Hijo, porque eso es lo que estaba haciendo Cristo Jesús. Cristo Jesús no estaba bautizándose para la salvación de Él, sino porque Él es el Salvador. Y Él se bautizó declarando: voy a morir, voy a ser sepultado y voy a resucitar para rescatarlos a ellos. Es una declaración. Por eso nosotros ahora tenemos que declarar con el bautismo en obediencia al Padre: Padre, yo también muero con Cristo y soy sepultado juntamente con Cristo y resucitaré juntamente con Cristo a una vida nueva. Quiero vivir una vida diferente y esto es una declaración delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esa manera, nosotros podemos ver esto muy importante. Mateo 28, 19 al 20. Fíjese nada más lo que dice en Mateo 28, versículo 19 al 20.
palabras de Cristo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver que el Señor nos está diciendo que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos estamos bautizando, declarando esto, el Padre está presente, el Hijo está presente y el Espíritu Santo está presente. Cuando Cristo Jesús se bautizó, estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre y Él, como el Hijo, era el que se estaba bautizando. Nosotros lo hacemos también delante de Él. Por eso es que nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La decisión es usted quien la debe tomar. Tómela conforme lo dice la palabra de Dios. No se deje guiar por tradiciones de hombres que a Dios no le agrada. Si lo dice la palabra de Dios, eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Si usted se quiere bautizar, vaya con el pastor a donde usted está asistiendo y dígale: pastor, yo he entendido que el bautismo es para agradar a Dios. He entendido que el bautismo es morir con Cristo, ser sepultado juntamente con Cristo, pero resucitar a una vida nueva también con Cristo. Y yo quiero agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si en un lugar no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice en Mateo 28, 19 al 20, no se bautice, porque tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo enseñan de una manera diferente, no se bautice. Busque un lugar donde se lo enseñen correctamente y usted lo viva como Dios manda en su palabra. Honre a Dios y Dios va a decir de usted: este es mi hijo amado, mi hija amada, en quien yo me complazco. El Señor se complace de una decisión correcta que usted tome conforme a la palabra santa del Señor. Dios le bendiga ricamente. Haga lo que Dios le está diciendo en su corazón. Busque la enseñanza correcta. Busque el lugar correcto donde usted va a ser alimentado por la palabra del Señor. Es muy importante. Dios le va a guiar y le va a bendecir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra santa, gracias por esta enseñanza. Te pedimos que tú guíes a cada corazón, cada persona, Señor, a tomar la decisión correcta de honrarte y glorificarte, Señor, porque tú eres el Señor. Gracias porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y porque al tercer día te levantaste para darnos vida a nosotros. Bendice a cada persona que escucha esta palabra y da el paso de obediencia en el bautismo para honra y gloria tuya y bendición de su vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente.